vamos a desarrollar un pequeño tutorial acerca de la descarga, instalación, carga de archivos y unos primeros ejercicios de análisis estadístico con la herramienta JASP, que es una herramienta bastante potente de análisis que puede desarrollar, ¿no? Performar algunas de las estadísticas que ya tenemos en plataformas como SPSS, pero que tiene la ventaja de ser un software abierto, libre y mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces les voy a mostrar un poco cómo es el proceso de descarga e instalación y vamos a ir desde la parte básica de cómo buscamos el programa, cómo iniciamos la instalación, hasta cómo hacer la carga de datos. Entonces empezamos directamente en un navegador y vamos a buscar el nombre del programa, que es JASP, así como está. Lo vamos a buscar, voy a pedir que lo vea así directamente. Y cuando buscamos JASP, J-A-S-P, vamos a encontrar esta primera opción, ¿cierto? Que es jasp-stats.org. Digamos, es la página. Vamos a entrar a la página. Y como vemos, este es simplemente un programa que tiene la característica de ser libre, de ser amigable y ser flexible, porque incluso podemos de alguna manera también no solo hacer análisis bayesianos, como lo vemos ahí, sino que incluso tiene una consola de R para aquellos que quieren adentrarse, ¿no? Un poco con la programación en Python y desarrollar ya unas estadísticas más complejas. Pero créanme, con las herramientas existentes ya precargadas en JASP, se pueden hacer un montón de los análisis que generalmente desarrollamos en las ciencias sociales. Así que una vez identificado esto, lo único que tenemos que hacer es buscar este botón en la página principal, el Download JASP, que nos va a permitir descargar el programa. Como ven, hay versiones para Linux, para Mac y para Windows. Yo voy a mostrar en este momento cómo se desarrollaría para Windows, pero fundamentalmente vas a poder desarrollarlo como el mismo procedimiento en las diferentes plataformas. Voy a empezar. Entonces, si vamos a instalar directamente en nuestro computador, lo mejor es usar esta opción que se llama el Windows Installer. Pero si por si acaso lo que queremos nosotros es poder usar el programa de manera portátil, podemos descargar este zip preinstalado y lo que tendremos que hacer es cargarlo, por ejemplo, en una USB, conectarnos en un computador, descomprimir el archivo y correrlo directamente desde la USB. Va a ser un poquito más lento, pero nos va a servir si nos tenemos que mover, si vamos a ir a un lugar, digamos, por ejemplo, donde no vamos a tener internet para descargar el programa, pues tenemos esta versión preinstalada que solamente requiere llevarlo en una unidad portátil. Pero en general, como trabajamos en nuestras computadoras, vamos a ir con el Windows Installer o en el caso de los que tengan Mac, cualquiera de estas dos opciones, o usar la instalación a través de FlatHub para Linux. Y pues para las personas que usan un Chromebook pueden utilizar este botón. El proceso es el siguiente, simplemente vamos a hacer clic en el botón Windows Installer y vamos a esperar que inicie la descarga, ¿no? Esto va a tomar unos cuantos segundos y una vez que inicie la descarga, pues vamos a desarrollar el proceso de instalación. Como ven, aquí nos indica dónde queremos guardar. Yo voy a guardar el archivo, ¿cierto? En mi carpeta de descargas. Y verán, es un archivo relativamente pequeño, ¿no? En algunos casos, pues se puede demorar más o menos dependiendo de la velocidad de su conexión a internet. Es una descarga, como les digo, casi 1 giga, pero una vez que vean la funcionalidad del programa se van a dar cuenta que, pues digamos, incluso en realidad es poco espacio. Lo claro que debemos tener en cuenta, eso sí, es que una vez que está instalado, realmente su funcionamiento es bastante ligero y este tamaño en realidad se refiere a pues todas las funcionalidades que tiene que cargar. Así que una vez que hemos descargado el archivo de MSI de instalación, simplemente aquí directamente desde este punto vamos a hacer doble clic
para que inicie la instalación. El programa, ¿no? Dependiendo de su navegador, les va a hacer una advertencia, pero podemos decirle que efectivamente queremos continuar con el proceso. Y aquí nuevamente vamos a esperar un poco a que inicie el proceso de instalación. Inicia la instalación de Windows y aquí posiblemente nos va a llevar a unas primeras ventanas. Estas son ventanas, digamos que todos los que hemos instalado programas ya las conocemos. Simplemente una aceptación del acuerdo de licencia. Lo seleccionamos y vamos a ir al botón Install. Esto nos va, ahorita, digamos, no se asusten, lo primero que va a pasar es que les va a llevar una pantalla como que se pone azul el computador, no es que se ha bloqueado ni nada, donde van a tener que decir que aceptan instalar este programa. ¿Qué pasa con cualquier instalación que ustedes hagan en sus computadores? Entonces voy a hacer clic en instalar. Y en algún momento antes del inicio nos va a pedir, como les digo, un nuevo permiso. Y en esa petición de permiso le vamos a decir que sí, es decir, que continúe con la instalación e iniciará el proceso de instalación como ustedes lo están viendo en la pantalla. Como ven, el proceso de instalación avanza bastante rápido. Claro, depende también de las características de tu computador, pero en general va a ser incluso más rápido y más sencillo que otras instalaciones del mismo tipo como las de SPSS o programas de análisis cualitativo como Atlas TI o MaxQDA. Y listo, una vez que ha terminado el proceso de instalación, nos va a aparecer este cuadro de diálogo que nos permite directamente ir a abrir el programa. A diferencia de otras instalaciones como las de SPSS, donde tenemos que evitar que se abra el programa inmediatamente para poder ir a hacer la carga, digamos, de otros archivos, aquí podemos correr el programa directamente. Entonces, una vez que tenemos esto, dejamos seleccionado esta opción del Launch JASP y vamos a ir al botón Finish. Y esto nos va a abrir inmediatamente el programa. Vamos a ver acá. Miren. Lo primero que nos pregunta es si queremos ir, ¿no?, a la versión de actualizaciones. Le vamos a decir que sí. Y esta es, miren, la interfaz básica inicial de JASP. Entonces, este es el programa, ¿sí? Ya les voy a indicar cómo debe verse. Acabo de maximizar la pantalla para que podamos ver pues todo lo que tiene para ofrecernos. Pero una primera etapa, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer y pues también de las preferencias que ustedes tengan en su trabajo, es que pueden ir a este botón. Este es el botón que está en casi todos los programas, ¿cierto? Su menú principal. Y vamos a ir aquí a las preferencias. Vamos a ir aquí a la interfase, ¿sí? Y vamos a elegir en esta opción, miren, el Preferred Language nos va a permitir elegir el idioma. Ahorita, digamos, por defecto viene en inglés, pero podemos elegir, ¿no?, como en español, francés, ¿no?, una serie de opciones para que podamos hacer nuestro ejercicio. Yo voy a elegir la opción en español. Y como ven, inmediatamente cambia, ¿no?, toda la navegación a el idioma español y así pues va a ser más fácil desarrollar lo que hagamos. Hacemos clic de nuevo y aquí tenemos nuestra interfaz básica. Entonces, hay dos elementos que a mí me parece clave del análisis de datos utilizando JASP. El primero de ellos, uno de los que me parece más útil, es que nosotros podemos abrir aquí en JASP directamente archivos de extensión .zap, que son, ustedes saben, los archivos de SPSS. Y eso pues es muy útil porque no nos lleva a que tengamos que hacer algún tipo de transformación, hacer coincidir, ¿cierto?, los nombres y los
los datos, digamos, o los metadatos de un archivo de SPSS con unos datos, digamos, ya de análisis, sino que este programa igual captura directamente los archivos como están en SPSS. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. ¿Cómo abrir un archivo que venga de SPSS? Entonces, yo me he preparado aquí, simplemente he entrado a el banco de información de datos abiertos a través del INE, que ustedes pueden navegar fácilmente y llegar a él, y he decidido que veamos la encuesta multipropósito de hogares del año 2020. Entonces, cuando uno selecciona esa encuesta, la encuesta nacional multipropósito de hogares, nos encontramos con que podemos tener datos en Stata, en CSV, ¿sí? Y la base de datos en SPSS, además de otros elementos. Entonces vamos a descargar la base de datos en SPSS para que ustedes vean cómo es el proceso de abrir un archivo SPSS con JASP. La vamos a descargar. Yo voy a ir por aquí una carpeta que ya tengo lista para descargar allí. Y aquí voy a descargar el archivo comprimido de la encuesta multipropósito 2020 en formato SPSS. Le doy clic en guardar. Miren, se baja muy rápido porque apenas pesa 1 mega. Vamos a abrir la carpeta. Y aquí, como ustedes ya saben, pues cuando un archivo viene comprimido, lo primero es descomprimir ese archivo. Hacemos clic derecho sobre la carpeta y vamos a este botón que dice extraer todo, ¿sí? Y él nos va a crear una nueva carpeta, pero que ya no va a estar comprimida como la que acabamos de descargar. ¿Listo? Ahí está, miren, aquí está la nueva carpeta. Entonces, ahora sí lo que debemos hacer es ir desde JASP, miren. ¿Y cómo se abren nuevos datos? Pues claramente como nos lo dice este proceso, nosotros podemos crear estos nuevos datos, nos va a abrir un área de trabajo sin datos, no es lo que queremos, sino que vamos a ir aquí de nuevo a nuestro menú principal y tenemos la opción de abrir, ¿no? Podemos abrir archivos recientes, archivos que estén en el ordenador, ¿cierto? Bases de datos, si tenemos algún acceso con un puerto, o bibliotecas de datos que ya están cargadas. Miren, aquí hay una serie de datos precargados como ejemplos que nos presenta el programa. Por ahora vamos a ir a datos que están aquí en nuestro ordenador y como no está en ninguna de estas dos carpetas, vamos a ir aquí a buscar. Entonces, como les decía, yo ya tengo una carpeta de acceso rápido, pero pues ustedes van a donde hayan descargado el archivo. Y miren, esta es la carpeta, ¿cierto? Con SPSS, que es la que acabo de descomprimir. Entro de nuevo y aquí tengo, ¿cierto? Una serie de bases de datos. Voy a elegir, solo para darnos una idea, la base de datos de la encuesta multipropósito de personas. Miren que ya descomprimida, ¿no? Tiene un peso de 10 megas, eso quiere decir que es un archivo muy grande. Y lo que quiero que vean es que así de robusto es JASP, que permite trabajar estos archivos con muchísimos datos. Entonces selecciono el archivo que quiero abrir en JASP y miren que es un archivo SAP, es decir, de SPSS, pero él no tiene problema en abrirlo. Va a tomarse un momento en la importación de datos, ¿no? En hacer que coincida con sus protocolos internos. Y en un momento vamos a poder ver el archivo acá en nuestra base de datos. Miren, esta es una base de datos en JASP. Tiene una forma de presentación que me parece particularmente interesante porque es algo que no tenemos en SPSS. ¿Qué es cuál? En SPSS tenemos, como ustedes sabrán, dos pestañas, una pestaña con los datos como tal y una pestaña con la vista de variables donde vemos, ¿cierto? Las características o los metadatos de esas variables, es decir, podemos ver en cada variable cuál es la etiqueta, ¿cierto? Cuál es la pregunta y además los valores asignados a las diferentes opciones de respuesta. Como ven aquí, en cambio, miren, por ejemplo, en esta variable que vamos a suponer que tiene que ver con el género, sabemos que el número 1, que es el valor con el que está guardado, corresponde a la etiqueta hombre, el número 2 a mujer,
¿sí? Entonces, como que nos muestra esos datos aquí directamente. Vemos en el lado izquierdo, en negrita, el dato tal cual como está en la base de datos, como lo vamos a trabajar numéricamente, pero digamos con un color un poco tenue, ¿cierto? En el lado derecho podemos ver en cambio la etiqueta correspondiente a ese valor, ¿no? Entonces es una forma de presentar los datos que creo que es bastante interesante, ¿cierto? Los puntos que ustedes ven acá son datos perdidos que siempre hay en encuestas de este tamaño. Y para darnos una idea, miren, de nuevo, la primera fila, ¿no? Corresponde a las, a cada una de las unidades de análisis. Y miren que empezamos en el 1, o sea, en esto se parece más al SPSS, no sería como en Excel donde digamos, eh, desperdiciaríamos la primera fila con el nombre de la variable porque aquí ya está en esta fila que digamos no está numerada, sino que está exclusivamente para el nombre de la variable. Entonces aquí se parece mucho a la presentación del SPSS. Y para darles una idea, veamos hasta qué dato llega esta encuesta. Miren, para que vean lo grande que es el JASP. No, estamos trabajando ahorita con 41.303 encuestas. La encuesta multipropósito es una encuesta anual, ¿cierto? Un acumulado, y por eso tiene esa enorme cantidad de personas, ¿no? O de datos incluidos en ella. Esta es la forma de verlo. Para seguir, digamos, con este paralelismo con SPSS, miren lo que pasa si nosotros, por ejemplo, entramos a cualquiera de estas variables. Si yo quiero saber qué pasa con esta variable que se llama S1P2, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es miren que cuando nos paramos sobre el nombre de la variable, cambia el cursor, pasa de esa manito abierta a señalar con un dedo. Y ahí miren, lo interesante cuando estamos parados ahí, nos indica que esa es la variable sexo. Mira, ahí podemos ver la etiqueta de la pregunta y me dice que podemos hacer doble clic para ver la configuración de las variables. Y entonces aquí es, como les digo, donde hacemos como el mismo ejercicio de tener la vista de variables en SPSS, pero en JASP. Hacemos doble clic y miren, se nos abre este visor donde podemos ver el nombre, la denominación larga o etiqueta, el tipo de columna, que es lo que nosotros llamaríamos la escala de medición, y otros elementos. Miren que tenemos aquí las etiquetas, nos permite ver, ¿no?, que 1 es hombre y 2 es mujer. Y una cosa interesante del SPSS es que aquí podemos aplicar directamente filtros, cosas que haríamos en Excel o por ejemplo que la podemos hacer en SPSS. Aquí lo podemos aplicar directamente en la variable. Entonces si nosotros hacemos clic acá, él simplemente, miren cómo la variable mujer aquí ya pasa en cada una a estar desactivada. Entonces él solo va a analizarme todo lo que esté activado o en negrito, ¿no? Entonces esta utilidad es bien chévere. Y tenemos aquí en los ausentes, pues utilizar valores ausentes. Entonces si no los hay, no los hay, pero generalmente uno puede activar y donde haya punto él va a reconocer que es ausente y puedo sumar nuevas formas de expresar valores ausentes. Recuerden ustedes que a veces uno puede tener una encuesta y poner códigos como 9, 99, 999, etcétera, como formas para definir valores perdidos, y puedo, digamos, sumar eso acá para que no sean tomados en cuenta en los análisis, ¿no? Entonces, este modelo también es interesante. Y en general a veces vamos a tener que hacer cambios justamente para que todo esto pueda funcionar bien. Como que, digamos, esto tiene que ver posiblemente con que el formato mismo de SPSS del archivo no tuvo en cuenta el asignarle adecuadamente el nivel de medición a cada variable, y pues eso llegó aquí. Y entonces, como ven, miren, muy sencillo, tenemos datos ya formateados, ¿sí?, que nos permitirían hacer análisis. Entonces, aquí vienen, ¿cómo son las preguntas? Entonces, yo tengo mi botón que se llama editor de datos y entro al editor de datos. Aquí yo puedo sincronizar si tengo una base de datos externa que se esté actualizando todo el tiempo, puedo redimensionar los datos,
¿no? Puedo insertar, ¿no? Columnas o filas, puedo eliminarlas. Ya. Ahora, la herramienta más fuerte de JASP es este botón, analizar. Y usted dirá, cuando vamos a analizar solo tengo aquí 7 opciones, pero no, tengo muchas opciones. Estas son las que vienen activadas por defecto, ¿no? Por defecto puedo utilizar las estadísticas descriptivas, puedo hacer comparaciones entre dos medias, análisis de varianza, utilizar algunos modelos mixtos, ¿cierto? Como diferencias múltiples, utilizar modelos de regresión, frecuencias y análisis factoriales exploratorios. Pero eso es, como les digo, solo lo que viene activado. Yo puedo aquí, miren, activar muchas cosas más y tener todo el tiempo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, para darles una idea, por ejemplo, una pregunta como fiabilidad. Miren. Entonces, activo fiabilidad, por ejemplo, para hacer análisis de alfa de Cronbach, si estoy utilizando, por ejemplo, escalas de Likert, simplemente pues voy a fiabilidad y analizo fiabilidad, o puedo añadir otro tipo de perspectivas, ¿no? Analizar las distribuciones, ¿no? Utilizar estadísticas circulares. Bueno, tengo todas estas opciones que puedo ir añadiendo y esto se me puede volver una cinta, ¿no? Desplegable bastante largo, ¿no? Entonces podría asumir, digamos, todo, ¿sí? Modelación visual, series temporales, etcétera, etcétera. E incluso, como les decía, si alguno está interesado, puede, por ejemplo, activar una consola de R, que si ustedes hacen clic acá, les va a permitir introducir código en R. A los que sepan programar y tengan una idea, pues pueden hacerlo para hacer estadísticas más avanzadas. Pero por ahora tenemos esto, ¿no? Entonces esta es la estadística descriptiva básica, ¿sí? Donde yo puedo ver, miren, aquí en realidad tengo solo unos datos descriptivos muy chiquitos, pero podemos hacer algunos ejercicios. El primero es, por ejemplo, analizar la estadística descriptiva, ¿no? Entonces voy aquí a mis descriptivos y despliego y tengo estas opciones. Estadísticos descriptivos, gráficos de tipo nube con lluvia, series temporales y flexplot. Lo que todo, digamos, buen analista hace al inicio siempre es empezar con descriptivos, ¿no? Y aquí es donde me gusta JASP, porque a diferencia de SPSS, donde como que puedo utilizar una ventana de sintaxis y, digamos, desarrollarla ahí y después ver los resultados en otra, o tengo que ir menú por menú encontrando cosas, como que aquí me centraliza ese tema y tengo en el lado izquierdo, ¿no? Mi selección de variables para lo que yo quiera hacer y en el lado derecho, ¿cierto? Tengo mis resultados. Ahorita están en blanco porque no he seleccionado ninguna variable. Miren, puedo transponer la tabla de descriptivos. Miren que aquí tengo una tabla que va en sentido vertical. Si yo le pido transponer, la va a poner en horizontal. Entonces, esto lo saben ustedes. Utilizo vertical. Generalmente, si quiero analizar una sola variable, es fácil de ver, pero podría transponerlo si quiero analizar a la vez, ¿no? Muchas variables. Tengo mis estadísticos, es lo primero. Él me va a decir si quiero ver cuál es el tamaño de los datos válidos y de los datos ausentes o de los missing datas. Puedo elegir qué medidas de tendencia central, qué medidas, por ejemplo, de tendencia no central, distribuciones para ver si se trata de una distribución normal o no, con una prueba como la de Shapiro-Wilk, y medidas de dispersión. Y además puedo hacer algunas inferencias, ¿no? En matrices, en la parte descriptiva univariada, digamos, no vamos a usar esto. Tengo gráficos, miren, puedo pedir gráficos de distribución, que es como lo que queremos, ¿cierto? Un histograma o un gráfico de barras para ver simplemente cómo se distribuyen nuestros datos, ¿sí? Gráficos QQ para ver, por ejemplo, independencia y relaciones. Y tengo también algunos gráficos personalizados que puedo diseñar. Entonces, como ven, el menú de estas opciones es bastante interesante e incluso le puedo pedir que de cada variable me ponga una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de manera muy sencilla. Vamos a pedir que nos calcule válida ausente. Como tengo nominales, necesito medir la moda, ¿cierto? Voy a incorporar las dos medidas
ordinales, entonces voy a medir la mediana y una media para verla, por ejemplo, con la variable edad. No me va a servir para muchas medidas, pero para aquella que voy a medir la edad me va a servir ver los percentiles y le voy a pedir que me calcule 5 percentiles. Miren, vamos a hacer justo para la medida de edad. Para la medida veamos si hacemos todo el contraste, ¿cierto? De normalidad. Y nos quedamos con las medidas de dispersión, con el máximo, mínimo y el rango, además de la desviación estándar. Y le podemos pedir que haya un gráfico de frecuencias, ¿sí? Muy sencillo, no le vamos a pedir nada más. Y listo. Y que nos muestre, eso sí, las tablas de frecuencias. Le voy a dejar aquí que solo haya hasta 10 valores para que no nos haga la tabla de frecuencias de edad. Miren que nos está preguntando el máximo número de valores distintos. En la edad tenemos 97 valores, pero para que no nos haga una tabla con 97 cuentas de cuántas personas tienen un año, cuántas 2, 3, le pongo este límite de 10 y entonces de esa tabla no nos va a dar resultados. Y una vez que tenemos eso, entonces vamos a seleccionar nuestros datos. Para acordarnos cuáles son, vamos a recordar, miren, el S1P2 es sexo, el S1P3 es la edad. Vamos a elegir una variable nominal que puede ser autoidentificación étnica y vamos a poner una ordinal que es el nivel educativo para que tengamos una muestra de todas las opciones. Entonces miren, volvemos a analizar, él guarda todo lo que tenemos acá. Entonces vamos a ir con sexo, ¿cierto? Edad, ¿ya? Permítanme un segundo, sexo, edad. Sexo, edad. La autoidentificación es S1P9 y la nivel educativo S1P12A. Entonces miren, ese sexo y edad los pasamos acá las variables. Vamos aquí al S1P9 y al S1P12A, esas también. Y creo que aquí nos está haciendo mucho, entonces podemos dejar otra vez, digamos, transponer la tabla de descriptivos, ponerla hacia abajo. Y aquí vamos a poder analizar. Entonces miren, por ejemplo, la variable sexo, ¿sí? Tiene 41.313 datos, no tiene valores perdidos. Su moda es 2, ¿sí? La mediana también es 2, ¿no? Acuérdense que sería en este caso mujer, ¿sí? Si volvemos a nuestros datos, la variable sexo, miren, es hombre o mujer. Entonces ahí tenemos ese dato ya establecido y con una media, bueno, aquí la media no nos importa. Veamos, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Nuestra variable de edad. Aquí sí hay 27 datos perdidos, que son las personas, como les dije, que respondieron 98, 99 o que no respondieron. De ahí la moda, miren, el valor que se repite es 18 con una mediana de 30. Aquí vamos a ver que está interesante esa gráfica. La edad media en los datos en 2020 era 33.9 años, con una desviación típica de 22, es decir, bastante grande, ¿no? La simetría nos da 47, nos da más lejitos de 0, y la kurtosis nos da en 700. Y aquí vemos que efectivamente no se calculan los valores de Shapiro-Wilk, por lo tanto es muy probable que no haya normalidad. Y miren, aquí tenemos, ¿cierto? Las tablas de frecuencias, ¿no? Tenemos el 49.66%, aquí vemos que es el porcentaje, son hombres, y el 50.33% son mujeres, ¿no? En el tema de la autoidentificación étnica, ¿no? Que es la siguiente variable, tenemos cómo está nuestra distribución, casi 70% se identifica como mestizo, seguido por indígenas, ¿no? Y afroecuatorianos, negros 1.33, mulatos 0.9, montubios 7%, blancos 1%, etcétera, ¿no? Con su porcentaje válido restando los ausentes, que es, ¿no?, la forma igualito que lo tenemos en el resultado en SPSS. Aquí tenemos las frecuencias para el nivel educativo, ¿sí? Y los gráficos, miren, los hombres,
casi igual que las mujeres. Como les decía, miren aquí no hay, digamos, una curva normal, ¿sí ven? Entonces, por eso no nos dan los temas de normalidad. Aquí tenemos la autoidentificación étnica y aquí tenemos el nivel educativo, ¿no? A veces podemos editar la imagen para, encontrar algunas formas de representar los datos, ¿no? Aquí posiblemente es donde a veces tal vez sea más difícil eh, el trabajo, porque claro, en SPSS tenemos más opciones, por ejemplo, para modificar estos traslapes de nombres, ¿no? Aunque hay otras formas para hacer graficación, porque aquí, digamos, cambios específicos en estos tamaños y eso tendríamos que hacerlos a través de código R. Pero sí podemos cambiar, por ejemplo, el título, ¿cierto? Y este, por ejemplo, SP9 se va a convertir en autoidentificación étnica. Listo. Entonces le damos OK y ya cambia, ¿cierto? Y ahí sabemos cuántos datos están. Bueno, entonces miren que aquí rápidamente hemos tenido nuestros gráficos y nuestras tablas. Y esa sería, digamos, una primera parte de la introducción a este programa que es R, que nos va a permitir, como les decía, analizar. Vemos que podemos hacer el mismo tipo de análisis que en SPSS, ¿sí? Aquí tenemos, como ven, nuestros descriptivos básicos. Los otros tipos de análisis, esto también es muy interesante. Miren, yo puedo guardar aquí se me queda guardado como una lista de todo lo que vengo haciendo. Digamos, en frecuencias puedo, mire, hacer contrastes. Por ejemplo, tablas de contingencia. ¿Sí? Puedo elegir datos, ¿cierto? Un tipo de cruce básico, por ejemplo, puede ser comparar el sexo contra una variable, digamos, como puede ser la SP13, que también es un sí o no. Miren, SP13 es esta de acá, que nos dice si sabe leer y escribir. Tal vez, digamos, este código del título y nomenclatura. Podemos ver, por ejemplo, esta. Y el nivel educativo con el SP12, por ejemplo. Entonces, volvemos. Puedo hacer, aquí está, digamos bien. Pero, miren, si cambio esta por un ordinal, tengo hombre-mujer, ¿cierto? Tal vez aquí debería devolverme y cambiar el orden, miren, para que sea más fácil la lectura. Ahí está, miren, entre hombres y mujeres. Y aquí viene una cosa interesante, ¿no? Yo puedo elegir mis estadísticos. Hasta ahora, digamos, en las celdas, yo he podido ver el valor observado, pero miren que puedo hacer lo que hemos hecho en otros escenarios. Por ejemplo, puedo quitarlo y quiero ver, por ejemplo, porcentajes de fila. Entonces, miren que puedo ver, por ejemplo, la mujer es un mayor porcentaje en casi todos los campos. Por ejemplo, con ningún nivel educativo son el 61%, en el centro de alfabetización son el 64%, en jardín de infantes hay más niños en jardín de infantes, las mujeres son un poquito más en primaria, vuelven a ser un poquito menos en secundaria que los hombres, ¿no? Es decir, como que parece que inician, no inician, no entran a centros de alfabetización, no utilizan jardín de infantes, miren, como que no las mandan. Y ya en educación básica pues empiezan siendo un poquito más, luego van siendo menos, porque puede ser que abandonan, ¿cierto? En la universitaria son un poquito menos que los hombres, en la no universitaria, pero miren que llegan más a la universidad. Muchos de estos hombres terminan el bachillerato y ya no estudian,
y en cambio aquí las mujeres sí siguen una carrera universitaria, que es un dato que se comprueba en casi toda América Latina, eh, pero en posgrado vuelven a estar, ¿no? Como más iguales, lo que quiere decir que muchas mujeres que entran a la universidad ya no siguen el posgrado y en cambio un alto porcentaje de hombres que entran a la universidad sí siguen el posgrado, ¿cierto? Entonces esta es la forma en la que tenemos este análisis, ¿no? Y aquí viene la parte interesante, yo puedo elegir qué tipo de estadísticos quiero analizar, ¿cierto? Puedo elegir, por ejemplo, en este caso, como es una variable ordinal contra una nominal, eh, chi cuadrado, ¿cierto? Y miren que chi cuadrado con un valor p menor a 0.01, aquí ya sabemos que hay una relación. Al p ser menor a 0.05, aquí es todavía mucho más chiquito, es una diferencia grandota, nos lleva a concluir que efectivamente en las diferencias en el nivel educativo hay una relación con el género, ¿sí? Y dado que tengo este tipo de análisis como involucra una nominal al menos que es hombres y mujeres, yo podría elegir, por ejemplo, lambda. Y con lambda vamos a ver, ¿no? La relación. Eh, el lambda simétrico coincide, como ven, es menor a 0.05 con el valor p de chi cuadrado. Es decir, que simplemente nos está diciendo relación, pero si asumimos, ¿cierto? Que las filas, es decir, estas, ¿sí? Son la variable dependiente que depende de hombres y mujeres, obtenemos un valor de 0,03 que sigue siendo menor y de alguna manera sí podríamos decir que no solamente están relacionadas, sino que entre hombres y mujeres hay una afectación que se produce específicamente del género como variable independiente sobre el nivel educativo como variable dependiente del género. Y con eso, con una muestra así muy sencilla de cómo podemos hacer este tipo de análisis parecidos a los que hacemos eh, en, en SPSS, pero en este caso realizados en JASP, que es un programa gratuito. Y con esto concluimos la primera parte de instalar, ¿cierto? Descargar datos de SPSS y hacer un primer análisis utilizando JASP, ¿no? Y vamos a ver una segunda parte de este tutorial, en cambio en la creación de una base de datos nueva en JASP. Bueno, muchas gracias y continuamos. Para la segunda parte de este tutorial del uso de JASP, en la primera parte lo que hicimos fue analizar unos datos en formato SPSS descargados de otra plataforma y ahora lo que vamos a ver es cómo puedo yo crear datos de entrada en JASP y hacer análisis similares a los que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, para este objetivo, que tiene que ver con hacer unos nuevos datos, he preparado yo una pequeña encuesta de 10 preguntas sobre un tema que me parece importante para que ustedes vean cómo funciona también el diseño de las preguntas. Voy a hacer incluso algunas correcciones que aproveché, digamos, de entrada hice algunos malos diseños para poder darles a ustedes algunos tips de creación de preguntas y vamos a hacer todo el proceso de crear una encuesta. Entonces, aquí creé, ¿no? un archivito en Word con nuestra encuesta usando pues los esquemas que están preestablecidos. Entonces, como ven, esta es una encuesta que decidí se titula Encuesta Percepciones sobre Violencia Racializada en Ecuador. Aproveché este tema porque pues también podemos discutir lo que está pasando, ¿cierto? El caso, digamos, de el intento fallido de juicio político al ministro del Interior, al ministro de Defensa, perdón, sobre el caso de los niños de las Malvinas. Y entonces pensé en cómo diseñaremos una encuesta para ver, digamos, las características del cubrimiento mediático y de algunos aspectos raciales vinculados con ese tipo de violencia. Y entonces en un formato muy simple decidí mostrarles cómo lo haría yo, ¿no? De nuevo, esta no es una encuesta en profundidad, posiblemente haya muchas más cosas que hacer, es un ejercicio nada más, veámoslo como un ejemplo. Pero una buena encuesta se define, para que ustedes vean, identificando, ¿cierto? Secciones que nos ayuden a tener, digamos, agrupamientos de preguntas
con el mismo objetivo. En este caso vamos a tener una sección A con preguntas sociodemográficas, ¿no? Las preguntas sociodemográficas van a ser la edad, que la hemos medido aquí en un rango ordinal, miren. Es decir, se le va a preguntar al encuestado cuál es su edad y el encuestado va a poder elegir una de estas 5 opciones, ¿no? Dependiendo de su edad. Vamos a tener una segunda pregunta de cuál es su género y le damos estas 4 opciones, ¿no? Como ustedes ven aquí. Vamos a preguntarle el grupo étnico con el que se identifica, ¿sí? Que son fundamentalmente las características que ya están incorporadas en la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos en el Ecuador. El nivel educativo en una variable ordinal, como ven, ¿no? Hemos asignado esos valores y quiero que se den cuenta cómo en estas preguntas junto a cada opción hay un número. Esto en estadística se llama codificación, es decir, yo le asigno el código 1 a la respuesta entre 18 y 24 años, o en este caso asigno el código 2 a la respuesta que sea mujer, o en este caso la respuesta 4 a la opción Montubio, o 5 a educación superior completa en el caso del nivel educativo. Y aquí ya llegamos a una sección B, ¿cierto? Es decir, una nueva módulo de preguntas, una nueva batería de preguntas que ya no son sociodemográficas, sino que tienen por objetivo ya evaluar lo que queremos saber. Y entonces esto se va a llamar opiniones y percepciones sobre el caso Malvinas, que ustedes seguramente ubican, ¿no? Tenemos una primera pregunta que sería una pregunta de tipo nominal y es: ¿ha oído hablar del caso del asesinato de los 4 niños en las Malvinas, en Guayaquil? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta es una pregunta porque usted si sabe o no sabe, no debería darle opciones a las personas de tener otra respuesta, no está, digamos, ahí apelando a una opinión, entonces, en ese sentido, responder sí o no es un hecho y no debería generar, digamos, ningún problema para que las personas respondan de esa manera dicotómica. Pero miren la pregunta 6 que he planteado, dice: ¿cree usted que el tratamiento mediático del caso ha estado influenciado por el origen étnico de las víctimas? Entonces aquí sí que hay una opinión y sí puede pasar que alguien no sepa o no responda a esa pregunta, y entonces por eso he puesto una opción adicional que dice no sabe o no responde. Y tengo una pregunta 7, ¿sí? Que dice qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación, ¿no? La violencia que sufren los niños de sectores populares tiene una dimensión racial que no se visibiliza lo suficiente. Y usted puede estar desde totalmente en desacuerdo con esa afirmación hasta totalmente de acuerdo en un orden, mire que va de 1 a 5. ¿Qué problema le veo yo a esta redacción que he preparado? Miren, esto es importante, es como psicología básica. Cuando usted dice que tan de acuerdo, ya de alguna manera la gente se va a sentir presionada a responder por esta opción, es decir, que va a tener menos motivación o incentivos para responder desacuerdo o total desacuerdo, en caso incluso de que así lo sintiera, ¿no? Entonces, una, digamos, forma de modificar esta pregunta para que tenga un carácter no más abierto es preguntarle a las personas, por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre... Ay, ¿cuál es su opinión sobre la siguiente afirmación? Y ahí sí usted le da las opciones. Esto es importante porque hace parte de una regla del diseño de preguntas en encuestas que implica que procure no incluir las opciones de pregunta o sobre todo una sola opción de respuesta, perdón, en la formulación de la pregunta. Entonces miren que aquí en la pregunta en ningún momento se habla de acuerdo o desacuerdo, es algo que la gente se va a encontrar en las opciones y entonces de alguna manera reducimos la probabilidad de que alguien se sienta presionado por esa expresión. ¿Listo? Esta opción que va desde 1 totalmente en desacuerdo hasta 5 totalmente de acuerdo es lo que solemos llamar una escala de Likert, ¿no? Las escalas de Likert, ¿no? Suelen ser de 5, de 10 puntos, aunque a veces en algunos casos particulares uno puede elegir un número par de valores si es que la pregunta no tiene, como en este caso, un punto medio. Es decir, si ustedes buscan que la gente realmente tome una postura hacia un lado positivo o hacia un lado negativo, elija un número par de opciones, que pueden ser
6, 8 o 10, ¿sí? Y entonces ahí la gente sí va a poder tener que elegir, si elige el 5 está más en el lado negativo, si elige el 6 va a estar más en el lado positivo, y no les da a usted la opción de punto medio. Evidentemente hay preguntas donde uno debe dar la opción de punto medio y otras donde no. En este caso yo he optado por usar un punto medio, por eso usamos una escala de Likert de 5 puntos. La octava pregunta es, ¿en qué medida cree usted que las instituciones del Estado reaccionan de forma diferente ante casos que involucren víctimas racializadas? Y le doy las opciones, ¿cierto? Entonces, no en ningún grado o hasta en muy alto grado reaccionan diferente, ¿no? Miren que aquí es solo una afirmación sobre el grado, no les estoy preguntando si creen que reaccionan positivo o negativamente, porque eso requeriría otro tipo de preguntas, sino simplemente si el trato es diferente y usted lo cree en muy alto grado o no. Tenemos una pregunta 9, donde le digo, miren, es una escala de Likert, pero mucho más grande y par, que elige, como les digo, un lado, digamos, de menor intensidad o uno de mucha intensidad, y es del 1 al 10, ¿cuán grave considera usted que es el problema de la violencia racializada en el Ecuador? Entonces va desde no existe, no es grave, no es nada grave, hasta que es extremadamente grave. Y hago el mismo tipo de escala, ¿cierto? La gente va a poder elegir esas 10 opciones. Eh, con la pregunta de en qué medida está usted de acuerdo con que la etnicidad de las víctimas influye en la cobertura y la indignación pública sobre los crímenes violentos en Ecuador. Estos dos elementos están relativamente relacionados y por eso los pongo, pero sí es importante saber que cuando usted hace una pregunta en una encuesta debería evitar, en la medida de lo posible, el uso de conjunciones, porque parecerían dos preguntas. De alguna manera yo podría preguntar cuánto influye en la cobertura y cuánto influye en la indignación pública. Pero para efectos del ejercicio, pues la voy a dejar así. Pero digamos, cuando ustedes diseñen una encuesta, sería importante que si tomen en cuenta eso y tienen una pregunta, procuren que dicha pregunta sea unívoca y que dicha pregunta no implique, no le ponga a la gente a relacionar dos aspectos que bien podrían estar o no estar relacionados. Entonces, si usted tiene más de un aspecto que preguntar, pues haga dos preguntas, ¿no? No pretenda colapsarlos en una sola. Pero para efectos del ejercicio vamos a usar esto. Entonces, miren, esta es una encuesta, esa sería la forma en la que nosotros analizaríamos la encuesta y podemos ver algunas opciones acerca de cómo convertir esto en un instrumento de recolección. Así como está, podríamos imprimir, ¿cierto? 100, 200 copias de esta encuesta y aplicarlas, por ejemplo, de alguna manera marcando estas opciones, ¿sí? Voy a simular aquí que hago ese tratamiento eh, con elegir, por ejemplo, ¿no? Un sombreado. Y entonces ahí diría que la gente eligió 2 o que aquí eligió 3, ¿sí? Entonces, este es como nuestro ejercicio inicial. Este podría ser una forma de recolectar datos directamente. Evidentemente, teniendo todos estos datos marcados, por ejemplo, manualmente, podría después tabularlos. La palabra tabulación quiere decir que los convierta, por ejemplo, en una base de datos y vaya digitando, ¿no? Las cosas. Hacemos justo para eso este proceso de codificación de manera tal que en una base de datos yo no guardo esta expresión ni esta expresión por cada unidad de análisis, sino que lo que guardo es el código. A la pregunta 1 puede ser el código 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Y así sucesivamente con las demás, ¿no? Entonces esa es la forma, por eso codificamos de esta manera una encuesta. Pero veamos cómo lo haríamos, por ejemplo, si quisiéramos lanzar esta encuesta de manera online, saliéndonos un poquito del tema de nuestra versión. Entonces, cualquiera de nosotros, si tiene una cuenta de Google, puede entrar a el Drive, ¿cierto? De su cuenta. Y estando en el Drive puede crear, miren, eh, puede crear un nuevo formulario, un Forms. Esta es una forma de crear encuestas. Y podemos usar simplemente herramientas de copiar y pegar. Miren, me voy acá, encuesta de percepciones sobre la violencia racializada en Ecuador, ¿cierto? Copio mi título, voy a copiar la pequeña descripción que tengo acá
y la voy a pegar en la descripción. Miren, de una manera muy fácil. Y voy eligiendo. Mis preguntas todas son de opción, entonces voy a crear la pregunta 1, ¿cierto? Que es esta. Pero miren, tenemos secciones. Yo aquí, parado en esta, puedo crear, aquí miren, añadir sección. Creo una sección, ya sabemos cómo se llama. Sección A, datos sociodemográficos. Va a tener ese título. Podría poner una descripción también en la sección, pero pues no vamos a alargarnos todo esto. Y miren, todo lo que queda debajo de esta opción que se llama sección 2 van a ser preguntas de la sección 2 hasta que yo cree una nueva sección y entonces esa va a tener unas nuevas preguntas. Entonces voy aquí, ahora sí voy a copiar, ¿cierto? Mi pregunta 1, que es ¿cuál es su edad? Ya está. ¿Es de opción múltiple? Sí. Y miren, si yo selecciono estas edades, simplemente me paro aquí en opción 1 y las pego. Ahí están. Y claro, bueno, aquí voy a tener que borrar esto un poquito, ¿cierto? Porque pues lo que quiero es que se vean solo las edades, ¿no? Pero ya el poder copiar y pegar nos ahorra bastante. Miren. Y generalmente yo voy a decir, esta es una pregunta que la gente tiene que responder sí o sí, ¿cuál es su edad? Entonces la pongo como obligatoria o required, ¿ok? Listo, ya hice mi primera pregunta. ¿Y qué hago de nuevo? Miren, aquí tengo este botón que dice añadir pregunta. De nuevo es de opción múltiple y voy a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Copio mi pregunta, ¿ok? Listo, aquí hay que tener cuidado con esto. Y vean, voy a copiar, ¿cierto? Mis opciones, las pego y como me envuelvo, voy a volver a borrar esas características, ¿no? No voy a poder pegar todas las opciones ahorita para que ustedes vean el asunto. Esto también la debe responder porque le doy la opción de prefiere no decirlo. Entonces también puedo usar esa como una pregunta obligatoria. Añado una nueva pregunta. Ahora voy a decir a qué grupo étnico, ¿cierto? Sí, ¿con qué grupo étnico se identifica usted? Aquí creo que, miren, ahora que me doy cuenta la he elegido mal. Entonces voy a poner la opción de con qué grupo étnico se identifica usted principalmente. Y ahora sí, esta pregunta la pongo acá, ¿cierto? Y voy a copiar de nuevo mis opciones. Para hacerlo más rápido no voy a hacer el borrado de todas estas opciones. Permítanme ustedes que por esta vez todo siga igual. Voy a ir con mi nivel educativo alcanzado. Listo. Voy a copiar las opciones. Perfecto. Esta pregunta acá, miren, se me olvidó, también debe ser required. Esta también debe ser required. Voy a añadir una más en esa sección. Ah, no, ya con esa he terminado. Entonces, lo que voy es a pararme, miren. Me paro en el final, en la última pregunta que compone la sección, y ahí digo añadir sección. Entonces, ahí aparece una sección 3, ¿no? O sea, tengo la sección 1 que es el título, la sección 2 que son el primer grupo de preguntas sociodemográficas, y la sección siguiente que es la de opiniones y percepciones acerca del caso de las Malvinas, ¿no? Entonces lo pongo acá, no tengo una descripción y ahora voy sí con mi pregunta. Entonces voy con la pregunta 5, ¿cierto? La pego. Voy con mis opciones, ¿cierto? Miren que aquí tengo el sí o no, pero miren que cuando él, digamos ya de entrada, él me permite las opciones. Entonces yo puedo añadir sí y añadir no, y ya está. Y también la pongo como una pregunta obligatoria. Voy a añadir una nueva pregunta, ¿cierto? ¿Cree usted tal? ¿No? La pongo. Y él me da las opciones. Le voy a decir, mire, que me añada las 3, pero el tal vez lo voy a poner como él no sabe. Solo le cambio, no responde. ¿Ven?
otra vez como obligatoria, le doy más. Vamos ahora con la pregunta 7. Listo. Entonces ya está reformulada. Y ahora simplemente voy a tomar mis opciones y las voy a pegar. La pongo como obligatoria, añado una nueva pregunta. Miren qué rápido, ya estamos por acabar. Hago mi pregunta 8. Hago mis opciones y las voy a pegar. También está aquí. Y aquí vienen estas que van a ser bien interesantes. Miren, lo que vamos a hacer es copiar la pregunta, añadirla. Esa es la pregunta 9. Y aquí viene, miren, la opción 1 se va a llamar nada grave. Entonces voy a escribir así, tal cual como está. 1 igual nada grave. Y las otras van a ser 2, 3, 4. Solo tengo que poner enter y él automáticamente va añadiéndolas en ese orden. 5, 6. Aquí. 6, 7, 8, 9. Y aquí voy a poner la opción 10, que va a ser igual a extremadamente grave. ¿Ya? Y esa es la forma, pero miren que puedo elegir cambiar, ¿cierto? De este multiple choice que es hacia abajo a, por ejemplo, una escala lineal. Miren, como esto. Y ya van a ver, en realidad esta, miren, aquí puedo elegir en cambio ir hasta 10. Esta sale mejor para esto y en cambio mejor aquí escribo nada grave y aquí escribo extremadamente grave. Entonces miren cómo tengo otras opciones para hacer preguntas. Hay muchas otras opciones, ustedes las pueden explorar haciendo más ejercicios. Voy a añadir, miren, aquí me doy cuenta que esto va a ser igualito. Entonces además de añadir, ¿sí? Yo puedo esta opción, este de acá, me permite duplicar esta pregunta porque voy a usar exactamente todo lo mismo. Le digo duplicar y miren, tengo la pregunta 9 y vuelvo a tener la 9 y lo único que debería hacer es cambiar, ¿no? En la formulación de la pregunta. Listo. Y cambio evidentemente acá, que es totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Listo. Entonces puedo ir aquí al inicio. Una vez que he acabado de cargar mi pregunta con todo lo que yo quiera poner, puedo copiar este título y le voy a cambiar el título acá arriba. Exacto, miren, y lo pego. Y ya tengo esta encuesta creada, ¿sí? Lo primero que puedo hacer es ver cómo se ve esta encuesta, cómo se vería si se la enviaba a alguien, por ejemplo, a través de un correo electrónico o un mensaje de celular. Y miren, hago clic en el ojito, ese ojito que me permite ver un modo preview. Y miren, así se vería la encuesta. Me dice encuesta de percepciones. Esta encuesta anónima tiene fines académicos. Listo, esto es para explicarle a la gente de qué se trata y la gente tendrá que hacer clic en Next. Y aquí vamos a responder, ¿cierto? Encuesta de percepciones sobre la violencia. Yo podría responder, entonces yo tengo esta edad, ¿cierto? Esta es mi identificación. Y ya terminé mis sociodemográficos, ¿sí? Y paso a la siguiente. Aquí quiero que vean que si yo no respondo una y le digo, por ejemplo, pongo acá, él no me va a permitir hacer la entrega hasta que no cumpla todas las obligatorias. Entonces, por eso que lo hacemos. Entonces, digamos que sí he oído hablar del caso de las Malvinas. Sí creo que está mediado o influenciado por el origen étnico. Mi opinión sobre esto es que está totalmente de acuerdo, por ejemplo, pues la mía, ustedes pueden tener cualquier otra. ¿En qué medida creen que reaccionan diferente? Yo creo que reaccionan diferente en muy alto grado. Y aquí miren cómo se ve la pregunta de manera distinta. Esto era una opción múltiple. Esta es una escala que va de nada grave a extremadamente grave. Entonces miren que esta visualización horizontal es mucho más adecuada. Entonces, ¿cuán grave considera usted el problema de la violencia racializada? Yo creo que es extremadamente grave. ¿Y en qué medida
¿Está usted de acuerdo con que la etnicidad de las víctimas influye en la cobertura? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ese es el ejercicio. Y entonces, si esto fuera la versión real, aquí haría clic a Submit y esto ya me envía eso y crea una base de datos. Y esta sería la forma en la que ustedes harían esto, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una encuesta, una vez que han hecho este trabajo, lo que puedan hacer es publicarla, miren, aquí, y eligen quién quiere que sea el link, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a responder? Cualquiera con el link, eso sería algo, o si usted tiene un grupo de correo, eso aquí podemos administrar. Pero esto sería, por ejemplo, la forma en la que ustedes deberían enviar una encuesta si la quieren aplicar a todo el mundo, que sería el ejercicio que queremos que ustedes hagan en el curso. Entonces le doy clic en Publish y listo. Una vez que está ahí, ya está publicada. Entonces, si la quiero compartir, lo que tengo que hacer es, la puedo responder cualquiera, copio este link, miren, y con ese link copiado puedo enviar un correo, ¿sí?, a cualquier persona y copiar el link. Y las personas pues van a tener que responder a ese link. Ese, digamos, es la forma en la que yo crearía una encuesta rápidamente para responder a por internet, que podría ser uno de los ejercicios que ustedes pueden hacer. Bueno, entonces me voy a salir de todo esto. Listo, ya tenemos nuestra encuesta. Y una vez que tuviéramos datos, ¿qué haría yo en JASP? Miren, volvemos acá. Y entonces aquí vamos a cambiar. Vamos a ir a nuestro menú principal. ¿Cómo se crea una nueva encuesta? Miren, vamos aquí al menú principal y le vamos a dar clic en Nuevo, ¿no? Entonces, miren que él crea una ventana nueva que no se interpone con todo nuestro trabajo en esa otra ventana de JASP. Y esta está vacía, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir pregunta por pregunta. En este caso vamos a tener 10 preguntas. Entonces, acuérdense que esta que es la parte de datos, ¿sí? Simplemente con hacer doble clic en esta primera, yo puedo, pues, crear la pregunta. Entonces, mire, hago doble clic aquí. Esta variable, por ejemplo, puedo poner un nombre, ¿cierto?, que se llame edad. Y en el campo largo, pues voy a seleccionar, mire, cuál es su edad, ¿no? Incluso con numerito y todo para que sea fácil de ver. Entonces la pongo acá, pongo cuál es su edad y voy a crear los valores, ¿no? Voy a definir que es una escala nominal y ya está, ¿no? Entonces en un momento vamos a ver toda la otra parte de establecer las etiquetas. Aquí es un poco distinto, pero vamos a ir añadiendo. Entonces vamos a añadir una nueva columna, ¿cierto? Esta nueva columna ya sabemos cómo se llama género, y esta es la formulación de su pregunta. Ok, entonces esta se va a llamar género y la formulación de la pregunta es esta, ¿cierto? Voy acá. Bueno, no, género tengo que cambiarla. Género también va a ser nominal. Voy a crear, como le ven, una nueva. Esta se va a llamar etnicidad. ¿Sí? Y voy a ponerle ese nombre. Listo. Y también va a ser nominal. Vamos a ir con la pregunta 4. Se va a llamar nivel educativo. Y voy a cargar ese nombre. Listo. Y va a ser en cambio ordinal. Vamos a cargar una nueva. ¿Sí? Esta es claramente una variable nominal. Entonces, esta se llama conocimiento del caso. ¿Cierto? Y va a tener esa redacción. Esta de acá. Bueno, y este conocimiento del caso va a ser nominal. Y ahora sí voy a la pregunta 6. Esta también es nominal, ¿cierto?
Este se va a llamar tratamiento mediático. Listo, ya se creó. Creo la descripción. Y este también es nominal. Listo. Vamos ahora con la pregunta 7. Esta pregunta es la opinión. Llamémosla de esa manera. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Yo estoy tratando de hacer algún sentido para mí, pero pues es simplemente una cuestión de orden. Vieron cómo estaba formulada la encuesta del multipropósito que tiene códigos SP1, P2, etcétera. Ahí pues ustedes pueden ver. Esta va a ser ordinal. Vamos a añadir una más. Y esta es la pregunta 8. Este también es ordinal. Esta la va a llamar reacción del estado. Permítanme un segundo. Como vemos, esta variable es del tipo ordinal, como lo habíamos dicho hace un momento. Ahora vamos a la pregunta 9. Que la vamos a llamar gravedad, ¿cierto? Y que le voy a cambiar la redacción acá. También es una ordinal. Y finalmente, mi pregunta 10, que se llama influencia en la cobertura. Que va a tener esta redacción. Listo. Y bueno, si parece un poco cansado, hay que, digamos, hacerlo. Por eso, si es una encuesta muy grande, pues esta, pero es generalmente el trabajo que tenemos que hacer siempre para darle un formato a la encuesta. Miren, ya tengo estos datos. Y ahora viene la parte interesante. Miren, yo he generado, he simulado en nuestra muestra unos datos básicos, ¿no? Entonces vamos a, teniendo en cuenta esta encuesta que he creado, voy a sincronizar con ella los datos que ya tengo guardados. Miren, voy a darle aquí en sincronizar datos y datos que tengo en mi ordenador, es decir, en mi computador. Voy a ir a buscarlos. Como les dije, ya yo tengo una carpeta creada y yo creé estos datos, están simulados como un formato CSV, es decir, como simulado separado por comas, ¿no? Unas posibles respuestas a las preguntas con los códigos que ya hemos hecho. Entonces yo los simulé, le voy a decir que abra, él los va a traer y miren, ya están aquí. Y ahora vamos a poder hacer la siguiente parte que es esta, ¿no? Miren, voy a ir acá, doble clic, tengo estas opciones, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero acuérdense que aquí tengo ya mis respuestas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 son estas. Voy a copiarlas. Lo malo es que aquí me toca, no, voy a poner, me toca una por una, ¿no? Entonces de 18 a 24, de 25 a 34, entonces voy a cambiar, mire. 18 a 24, listo. De 25 a 34, enter, ¿sí? De 35 a 44, de 45 a
54 y más de 55. Listo. Ya está. Y ahí tengo, miren, ya se ha hecho lo mismo que hicimos en el otro lado, ¿no? El valor que tiene y la etiqueta que debe tener. Listo. Entonces así va a aparecer, pero esta es la etiqueta que está de fondo. Entonces voy a la variable género, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Hombre, mujer, no binario, prefiero no decirlo. Entonces tenemos hombre, ¿cierto? Mujer, no binario, ¿cierto? Y prefiero no decirlo. ¿Listo? Grupo étnico. Tenemos afroecuatoriano, blanco, indígena, montubio, mestizo. Afroecuatoriano. Blanco, indígena, montubio. Blanco, indígena, montubio, mestizo y otro. ¿Ven? Y estoy haciendo lo mismo que ya nos habíamos encontrado, ¿cierto? Primaria incompleta, completa, secundaria. Listo. Entonces, primaria incompleta, ¿cierto? Primaria completa, secundaria, superior incompleta, y superior completa. Listo. Ya está, ¿no? Conoce el caso, está muy sencillo, era sí y no. El racismo era sí, no, y no sabe, no responde, ¿cierto? Aquí tenemos de totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Aquí vamos con la 8. Ningún grado. Bajo grado, medio grado, alto grado, hasta muy alto. Listo. Y finalmente los últimos dos. Esta me va a gustar porque como, mire, solo en la primera, ¿cierto? Tenemos que ponerla nada grave, nada grave, que sería 1. Y solamente en 10, extremadamente grave. Y en el acuerdo, ¿cierto? Voy desde totalmente
totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Listo. Y ya. Entonces ya tenemos, miren, ya que hicimos, hemos creado una variable no sino una encuesta con cada una de sus variables desde cero. Cargamos unos datos de respuesta, en este caso yo cargué 100 datos. Y entonces ahí podemos pasar a hacer nuestros análisis. ¿No? Entonces, como ven, podemos entrar de nuevo a nuestros descriptivos, ¿cierto? ¿No? Podemos elegir lo que queremos ver. Miren que en estadística podríamos no poner nada porque tal vez no queremos ver ninguna cosa y yo solo quiero mis tablitas de frecuencias. Entonces solo activo mis tablas de frecuencias, ¿sí? Y, por ejemplo, miren, solo tengo que seleccionar todas las variables y él me va a hacer tablas de frecuencias de todo muy rápidamente. Miren, cuántos casos tenemos por edad, cuántos casos tenemos por autoidentificación étnica, por género, ¿no? Miren, están como equilibraditos, ¿cierto? Por nivel educativo, por si conoce el caso. Miren que el 78% sí conoce, ¿cierto? Hay un 21% que dice que no sabe, ¿no? Pero sí conoce, ¿no? Entonces, puedo tener estos elementos. Entonces, esta es una forma, ¿ven? Si yo quiero ya terminé, o sea, podría decir, no, o sea, que si quiero unos grafiquitos, por ejemplo, un grafiquito de distribución, lo activo, ¿no? Y aquí simplemente se va a empezar a cargar. Y aquí ya tengo todos los gráficos, miren, de todas las preguntas, ¿no? Ahí está la distribución, ¿no? Vean. Entonces esto es como muy interesante, ¿no? Yo podría, por ejemplo, hacer otro tipo de juegos, miren, podría devolverme y quedarme solo con la gravedad de la violencia racializada, ver esos dos datitos y ver sus distribuciones. Y esta es la parte que más me gusta, por ejemplo, de entrada puedo pedirle, mire, yo quisiera que me digas cómo se distribuyen estos datos, pero además por grupo étnico. Entonces le digo, quiero que los datos me los muestres por el grupo étnico, entonces lo pongo aquí en dividir y miren lo que va a pasar. Tengo la distribución de frecuencias de las respuestas de los afroecuatorianos, de los blancos, de los indígenas, de los montubios, ¿no? De cada una de las dos variables. Y aquí tengo los gráficos. Mira, los afros se distribuyen así. Los blancos de esta forma, los indígenas de esta otra, los montubios de esta otra, los mestizos, los de otro, de estas maneras. Y lo mismo para la otra pregunta, ¿no? Con el acuerdo. Entonces tengo estas formas, ¿no? De mostrar las respuestas. Una cosa que nos permite JASP, por ejemplo, es, además de estos datos, como les digo, miren, voy a hacerlo chiquito o grande, puedo navegar, tengo los gráficos personalizados. Estos son unos gráficos que me gustan mucho porque miren, esta de acá que nosotros hemos hecho es una escala de Likert, ¿cierto? Que va de 1 a 10. Y mire que hay un tipo de gráfico para escalas de Likert. Si yo lo activo, ¿sí? Miren lo que pasa. Si yo lo activo, se demora un poquito, está cargando, me las pone así, ¿no? Para cada uno. Pero si yo le digo, no, mira, asume que las respuestas son igualitas en todos los niveles, es decir, que de alguna manera me pueda agrupar el gráfico, quiero que vean. Está listo. Entonces aquí voy a
a hacer esto un poquito. Miren, este es un gráfico muy chévere porque acuérdense que los gráficos, que las escalas de Likert van de 0 a 10, por ejemplo, en este caso, de 1 a 10, perdón, donde uno era lo más, por ejemplo, nada grave y el otro muy grave, o en uno totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Pero la idea es que el punto medio es el mismo para las dos, ¿sí? O usted tiene unos datos más positivos, más negativos. Entonces, miren, aquí vemos esa distinción entre los colores cálidos y los colores fríos está en el cero. Este sería como el punto medio. Y yo puedo ver, por ejemplo, entre los afroecuatorianos, la gravedad de la violencia estuvo vista acá más cerca de nada grave y aquí pues se distribuyó más, ¿no? El 58% está de 6 en adelante y el 42% está de 5 para atrás. Y en cambio en el acuerdo estuvieron mucho más cerca de decir que para las personas con alguna marca racializada hay una cobertura diferente y estuvieron menos dispuestos a usar los rangos del 1 al 5. ¿Sí? Y miren que esta línea imaginaria atraviesa todas y entonces yo puedo comparar las respuestas, ¿no? Entonces miren, eh, si me adelantara a tratar de decir un análisis sociológico sin ningún fundamento, pero solo para explicarles a ustedes, diría que, por ejemplo, entre los afroecuatorianos no lo ven como grave porque tal vez está ya normalizada la violencia, entonces, aunque la mayoría lo ve como algo que va hacia lo más grave, no se distribuyen mucho los que dicen nada grave o menos de 5 puntos, pero sí están completamente de acuerdo, miren, un 67% más que los demás, en que el carácter racializado de las víctimas crea un tratamiento distinto en los medios. Cosa distinta que pasa con las personas blancas en esta simulación. Ellos tienden a calificar todo muy grave, pero tienden a ver menos, miren, están en un 50-50, que la violencia racializada efectivamente cambie la cobertura, ¿no? Es como simplemente creé una simulación que me permitiera ver eso. Como que los indígenas están ahí, miren, repartiditos 50-50, aunque tienden a estar más de acuerdo en que es muy grave y en que hay una modificación en la cobertura. Los montubios creen que son graves, pero 50-50 en que no se trata de un tratamiento distinto. Los mestizos también, miren, y estos se van más hacia atrás, como dicen, no tiene nada que ver. O sea, como que no están de acuerdo en que haya una modificación en la cobertura y tampoco creen que sea muy grave la violencia, y en otro, en cambio, se da esta combinación. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, miren cómo solo con una representación gráfica puedo hacer análisis, y esta representación, por ejemplo, que me permite JASP de las escalas de Likert es bastante interesante, ¿no? Eh, entonces, miren, esas son formas en las que yo puedo utilizar este análisis, ¿no? Estos ítems, ¿cierto? Básicos, ¿ya? Para ver estos contrastes. Ahora, saliéndome de la estadística descriptiva, miren, voy a voy simplemente a ¿no? comprimir esto. Puedo hacer, como les dije, análisis de frecuencias. Entonces miren que aquí en el análisis de frecuencias puedo entrar a las tablas de contingencia y ahí comparar, por ejemplo, miren, el tema de si está de acuerdo con que haya un cambio con la con el carácter étnico de las víctimas en relación a la cobertura que se les da y a la importancia que tiene en el público. Entonces, quiero ver esa respuesta, la voy a poner en las filas, contrastada, por ejemplo, con el, el grupo étnico, ¿no? La pongo en columnas, ¿sí? Y miren, yo voy a pedir aquí en las estadísticas que me mida el chi cuadrado. Y acuérdense que como tengo dos nominales, no puedo hacer mucho, solo voy a pedir el lambda, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa. Aquí se está viendo este chiquito, pero si lo pongo un poquito más grande, que solo tienen que ubicarse con su cursor sobre esta zona y girar el rodillito del mouse y ahí se agranda o se hace más pequeño, ¿no? Es un zoom este botón. Entonces, mi pregunta, acuérdense, si yo utilizo chi cuadrado, es saber si
dos variables, la que está en las columnas y la que está en las filas, están relacionadas, ¿no? Acuérdense, para que estén relacionadas, el estadístico P de chi cuadrado debe ser menor a 0.05, ¿no? En este caso nos da 0.13, que es mayor a 0.05, perdón, y por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, es decir, que las dos variables son independientes. Entonces, a pesar de lo que nos mostró, digamos, un poquito la gráfica, ¿cierto?, de Likert que vimos, que nos parecía que, digamos, con las personas afro había un comportamiento un poco distinto, en términos, digamos, de la respuesta, lo que me dice este estadístico es que no, ¿sí? O sea, al no pasar la prueba chi cuadrado, ya ni siquiera analizamos lambda. Podemos hacer de nuevo otro análisis. Miren, voy a quitar el grupo étnico y quiero ver, por ejemplo, diferencias por género. Listo, y lo pongo en columnas. Y aquí miren, el P tampoco, es decir, de alguna manera en esta simulación que yo he hecho, aunque gráficamente pareciera que hay algunas distancias, algunas diferencias importantes, lo que nos devuelve chi cuadrado es que no hay una, una, una diferencia tal que podamos, digamos, rechazar la hipótesis de independencia entre las dos variables. Entonces miren que ni género ni etnicidad de alguna manera explican el acuerdo. ¿Listo? Y ahora probemos otro ejemplo de lo que hemos visto en clase, y es comparemoslo contra, por ejemplo, la gravedad de la violencia, que es una variable ordinal. Entonces, primero le vamos a preguntar si considera que es nada grave o extremadamente grave el caso de la violencia racializada, y si está de acuerdo en que el tratamiento es distinto. Entonces, si comparo esas dos, estoy ante dos variables de tipo ordinal, y entonces ahí voy a usar tanto gamma como tau de Kendall, ¿no? Y en este caso, ¿sí? Miren que el chi cuadrado igual me da 0.7, entonces tampoco tengo, digamos, ese ejercicio, ¿no? Pero en gamma, ¿sí? Sí tengo un poquito de datito, miren, me da 0.03, y en tau de Kendall 0.6 con un 0.3. Entonces, en ninguno tengo un dato que me permita superar la hipótesis nula, pero en ambos es positivo, lo cual nos dice que, digamos, hay una relación directamente proporcional, es decir, que mientras más de acuerdo están en que hay un cambio, también consideran que es extremadamente grave lo que pasó. Pues, como ambos valores son positivos, nos dice que una posible relación, aunque no supera la hipótesis de independencia, es que, digamos, mientras más de acuerdo se está, ¿cierto? Con que hay un tratamiento distinto, también se considera extremadamente grave algo. Pero es muy pequeña la relación como para utilizarla como una prueba de hipótesis. Pero es la forma en la que lo analizaríamos. Entonces, miren que es muy similar a cómo hacemos el ejercicio en SPSS, es decir, ubicamos la prueba ya sea nominal u ordinal, ¿cierto? Siempre calculamos el chi cuadrado y ya con eso podemos hacer nuestros cruces de variables, ¿no? De esta forma. Y algo que no hemos visto hasta ahora y que es muy importante es preguntarnos si, digamos, hay lo que se denomina fiabilidad. La fiabilidad es un tipo de estadística que nosotros utilizamos cuando usamos, por ejemplo, si ustedes diseñan encuestas eh, utilizando escalas de Likert, ¿no? Que sean ordinales y que sean de 1 a 5, de 1 a 10, etc. Uno se pregunta si la variación de los datos coincide, digamos, con que efectivamente están midiendo lo que queremos que mida. Esa es una pregunta que nos hacemos y se suelen analizar con un estadístico que se llama alfa de Cronbach, que mide si efectivamente lo que uno mide con su variable, digamos, corresponde con alguna variación en la realidad. Lo podemos aplicar solamente a las escalas de Likert. Entonces voy a comprimir este aquí y miren, para ver eso buscamos, como les dije, aquí buscamos la fiabilidad, ya la encontramos y la activamos. Entonces miren, fiabilidad, ¿cierto? Vamos a esta opción que se llama fiabilidad unidimensional porque estamos analizando variable por variable.
Y si nosotros seleccionamos nuestras variables de tipo ordinal, que serían estas, ¿cierto? Que son las que nos permiten ver, no, son estas cuatro, perdón, las que nos permiten ver eh, esas características, las ponemos aquí. Y en nuestro estimador no utilizamos el coeficiente W, sino el coeficiente alfa de Cronbach, que es el segundo. Eh, lo que obtenemos en este caso, ¿sí?, es un valor negativo muy chiquito. Entonces, este valor debería estar al menos por encima de 0.7 para considerar que estamos teniendo una buena medición. Acuérdense que esta es una simulación que yo hice con datos aleatorios y por lo tanto el alfa de Cronbach incluso me da negativo y lo que me está diciendo es sus variables no están midiendo lo que usted quiere que midan, no tienen como relación unas con otras. Es decir, que por ejemplo calificar positivamente en una variable no se correlaciona con que califique positivamente en otra que estén relacionadas. Por ahí va. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando tenemos una de estas preguntas, ¿no? Entonces, aquí analizando todas estas, lo que nosotros sabemos es que tenemos un alfa de Cronbach muy bajito, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes siempre deberían probar, ¿no? Si tienen variables de tipo ordinal, ¿no? Que sean escalas de Likert, hacer esta prueba de fiabilidad antes de hacer cualquier otra cosa para estimar que su encuesta está midiendo lo que usted quiere que mida. Y ese es el paso básico. Entonces, en casi cada vez que ustedes hagan una encuesta, tienen que hacer primero una prueba de fiabilidad y solo superado el alfa de Cronbach, es decir, que Cronbach les dé más de 0.7, entonces ahí dicen, listo, si ahora estos datos sí vale la pena empezar a analizarlos, ¿no? Ese, digamos, es como este elemento que me faltaba. Y de ahí, pues hay muchas opciones de análisis. Pero esto, digamos, sería como una introducción a JASP, ¿no? Para que ustedes lo analicen. Entonces, con esto, si ustedes quisieran, yo les asignaría una tarea de este video. Es una tarea para el curso efectivo, pero cualquier persona que esté viendo este video también lo puede hacer. Y sería diseñar una encuesta y luego de descargar e instalar adecuadamente JASP, formatear esa encuesta así como lo acabamos de hacer acá y ver los datos y empezar a hacer al menos unos primeros análisis que puede ser fundamentalmente, como les digo, correr unas estadísticas generales, ¿no? Es decir, los descriptivos básicos, ¿cierto? Voy a quitar aquí los gráficos de Likert. Voy a dejar mis tablitas de frecuencia. Y lo que voy a hacer es volver a ponerlos todos. Esto sería como el objetivo de ese ejercicio, miren, hacer los estadísticos básicos de todo, ¿no? Y aquí está. No lo quiero cruzar contra el grupo étnico. Aquí me va a salir muy largo. Aquí me equivoqué. Esta la quiero quitar de acá. No quiero dividirlos, solo es una estadística básica. Y ahora sí, voy a poner en mis estadísticas descriptivos válido, missing. En general va a ser todo missing, entonces, pero a veces en una encuesta real si hay datos perdidos. Quiero moda, media, mediana, desviación estándar, máximo, mínimo y rango. Y ya, miren, tengo una tabla de estadísticos descriptivos acá arriba y todas las tablas de frecuencias acá abajo, ¿sí? Con los grafiquitos. Esto que es como la base de cualquier análisis, tener todos los gráficos de barras, ¿cierto? De las variables categóricas y todas las frecuencias es como algo fundamental. La base de hacer cualquier análisis, ¿no? Y esto ya lo hemos hecho aquí con JASP. Y eso, nada más, esa sería nuestra sesión tutorial de instalación y primeros ejercicios con
JASP utilizando tablas de contingencia para hacer algunas correlaciones con variables categóricas y todo lo que es descriptivo, ¿no? En una próxima oportunidad veremos un tutorial para analizar de manera ya más profunda, por ejemplo, qué hacer con variables y factores con escalas de Likert, por ejemplo, para hacer análisis exploratorios, o cuando tengamos el contraste entre una variable nominal y, por ejemplo, una variable escalar, hacer comparación entre medias o análisis de varianza. Pero por ahora, digamos, como que para empezar, digamos, a familiarizarse con JASP, este sería como un primer momento. Espero que les sea útil y nos estaremos viendo en próximas oportunidades. Ya saben, cuídense y ensayen mucho, hagan muchos ejercicios de esto de estadística para que puedan mejorar sus análisis cuantitativos. Que tengan un feliz resto de mañana, tarde, noche cuando vean esto. Hasta luego.